El día de hoy vamos a tratar el tema de los ángulos de proyección. Para este caso vamos a imaginar que tenemos el universo. El universo está en este momento completamente vacío, no tiene nada adentro de él. No hay planetas, no hay estrellas, no hay vehículos, no hay casas, no hay absolutamente nada, solamente un espacio completamente oscuro. En ese espacio completamente oscuro, en donde nosotros estamos visualizando esa nada, vamos a subdividirlo, vamos a pasar un par de planos en forma vertical y en forma horizontal. De esta manera, ¿sí? Unos planos imaginarios, verticales y horizontales, que nos van a permitir dividir esa nada en unas secciones para poder tener unos puntos de referencia. Entonces, a este plano que yo tengo aquí abajo, lo llamaremos plano horizontal. Este plano que intersecta el plano horizontal, lo llamaremos plano vertical. Y la zona de intersección que hay entre ambos planos, la llamaremos origen. ¿Listo? Entonces, plano vertical, plano horizontal y origen. ¿Vale? Desde ese principio es que se generan todos los conceptos de representación de los planos. Pero ¿cómo funciona esto? Entonces, si ya tenemos unos espacios divididos, imaginemos por un momento que tenemos una pieza en este pequeño espacio, ¿cierto? En este cuadrante, llamémoslo. Entonces lo que tenemos es una figura, vamos a decir que es un cubo, ¿cierto? Cubito. Tenemos un poco esto. Y este cubo, vamos a decir que tiene un orificio en esta parte. ¿Listo? Entonces, tengo ese cubo que lo puse aleatoriamente en cualquier zona de ese espacio. Si yo no tuviese estos planos, yo realmente no tendría una base para asegurar en qué parte está ese cubo. Es decir, yo no podría decir está arriba de algo, o está al lado de, o está debajo de, ¿sí? Porque en ese espacio que yo primero les propuse, no había absolutamente nada. Pero ahora que yo tengo unos planos que están intersectando ese espacio, que están dividiendo ese espacio y que se intersectan entre sí, ahora yo puedo ubicar una pieza y ya tengo un referente. Ya puedo decir que está encima del plano horizontal y a la derecha del plano vertical, ¿cierto? Eso es una ventaja. Entonces, en ese punto de vista, yo puedo decir, listo, esto que yo tengo acá es una pieza en 3 dimensiones, pero si yo quisiera ver qué es o cómo se verían las vistas de esta pieza en 2 dimensiones, entonces yo diría, bien, ¿cómo hago yo para representar las caras de este cubo? ¿Cómo hago yo para saber que esta parte que yo voy a decir que es la vista frontal, ¿cierto? Esto para mí en este instante es el frontal. Entonces, ¿yo cómo hago para representar, hacer un plano y decir, no, es que hay una cara cuadrada con un orificio en la mitad? Difícil. Pero, si lo analizo bien, lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo señalar cada uno de estos vértices. Este es un vértice, este es un vértice, este es un vértice y este es un vértice, ¿cierto? Los vértices que son terminales de esas líneas que conforman esa cara. Entonces, acuérdense, esto lo llamaremos vértice y a estas líneas, las que están entre vértices, las llamaremos aristas. ¿Listo? Entonces, estos vértices que estamos viendo ahí, yo los puedo coger y proyectar contra esta cara. Entonces, ellos lo que van a hacer es un recorrido
hasta este punto y llega ahí contra esta cara, contra esta tapa, y ahí, ¡pim!, se detiene el punto. Hasta ahí llega ese punto. Si yo tomo esta misma longitud que recorrió este vértice para desplazarse acá y la pongo aquí, entonces haría lo siguiente. ¿Cierto? Y me vendría a dar como por acá. La misma distancia que recorrí en estos dos puntos la voy a recorrer con este punto. Y me viene a dar como por acá. Y la misma situación la voy a replicar con este acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué acabo de hacer? La frontal, como no tenía dónde más representarla, ¿sí?, entonces quise proyectar esos vértices como si fueran unas sombras, como si fuera una proyección, y ponerla proyectado contra este plano. Entonces ahora sí yo ya tengo una copia de cómo se ve esta cara frontal, porque si yo uno estos puntos, tengo el contorno de esa cara frontal. ¿Qué me hace falta? El orificio. Siempre recordemos que los orificios los vamos a marcar con una crucecita en la mitad. Todo orificio debe tener una crucecita en todo el centro. ¿Por qué? Porque ese es el centro de la circunferencia. No podemos medir una circunferencia por los lados debido a que, como es redonda, nunca nos va a dar la misma medida a lo largo de una zona que estemos tomando en dimensión. Entonces se usa el centro de la circunferencia para poder decir a qué distancia está de aquí a la arista o de aquí a esta arista. Y también nos sirve, por ejemplo, para poderlo pasar hacia acá. Entonces, aplicando la misma operación, ¿cierto? Es decir, pasándolo con la misma distancia que recorrieron estos puntos, entonces pongo mi crucecita ahí. Y como, digamos, conozco el diámetro, el tamaño de ese orificio, pues entonces, con respecto a ese centro, trazaré el orificio. ¿Listo? Entonces ya tengo una vista de cómo se ve allá. Esa misma situación la puedo replicar acá. Tomaré este punto, este punto, este punto y este punto, y voy a traspasar la pieza completamente, ¿sí?, con una distancia igual para todos los vértices. Este también lo voy a pasar, me va a dar como por acá más o menos. Este también me queda por allá por debajo. Y podría trazar. ¿Listo? Entonces, es más, lo voy a trazar con un color diferente. Voy a trazar de esta forma para que ustedes lo puedan ver mejor. Y acá también tendría un contorno que me muestra cómo se ve la pieza por el frente. ¿Listo? Entonces, eso sería el tema de cómo se reflejan esas vistas. Este es el principio de cómo se generan las vistas en un plano. O sea, la teoría de dónde se gesta todo el tema de planos. Ahora, si yo ya tengo acá una vista y otra vista, digamos, en este caso tengo la vista frontal y acá abajo tengo la vista superior del cubo, esta la cogí, la pasé acá, esta la cogí, la pasé acá,
Entonces, ahora, teniendo esas dos vistas, digo, bueno, lo que puedo hacer ahora es tomar estas dos vistas y representarlas en un plano. ¿Cómo así? Entonces, tomo este plano vertical. Fíjense inclusive que debido a la posición empiezan como a encajar las vistas. ¿Cierto? Entonces quiere decir que estas vistas están alineadas, no están corridas, sino por supuesto la sombra que proyecta aquí debajo estará alineada con la sombra que da acá en el plano vertical. Entonces, si yo cojo esa información y la ubico de esta manera, podría obtener un plano de las vistas superior y frontal de esa pieza. Para ello vamos a imaginar que estos dos planos se articulan por el origen. ¿Cómo así? O sea, se abren como si fueran dos tapas, una puerta o algo así. Entonces, tenemos los planos de esta manera y ellos se van a desplegar completamente, van a quedar abiertos completamente. Entonces, al quedar abiertos completamente, pasa esto. Esta línea que yo voy a trazar acá es el origen. ¿Listo? Este es el origen. Esta parte de acá sería mi plano vertical. Esta parte de acá sería mi plano horizontal. ¿Listo? Fíjense la posición en donde me quedó esta vista. Entonces, esta vista es la que vendría a quedar acá. Esa vistica estaría como por acá. Con su respectivo orificio y su centro. Y acá debajo, entonces quedaría esta vista. Como está sobre el plano horizontal y fue la cara que yo saqué de aquí, que se proyectó acá, esta sería mi vista superior. Entonces, aquí arriba me quedó el frontal y aquí debajo me quedó el superior. ¿Listo? El tema es que yo con esas dos vistas puedo tener una clara referencia de cómo se ve la pieza desde arriba y cómo se ve desde el frente. Pero sería bien útil si yo tengo una representación de cómo se ve por un lado, ¿cierto? Entonces, para poder saber cómo se ve por el lado, puedo imaginar que acá atrás tengo otro plano. ¿Listo? Este es otro plano, una tapa que yo pongo allá atrás. Y a esa tapa la voy a denominar plano paralelo. ¿Listo? Plano paralelo. Entonces, ese plano paralelo que nosotros estamos viendo ahí va a coger este vértice, este vértice, este vértice y este va a atravesar completamente la pieza y se va a ubicar cada uno de esos vértices aquí atrás. ¿Listo? Entonces esta cara me viene a quedar como por acá, creo que inclusive un poco más atrás.
¿Listo? Entonces, esta cara completa la reflejé y me salió aquí. Pasé este vértice hasta acá, este para acá, este aquí, este aquí. ¿Listo? Por supuesto, si yo verifico las vistas, me están quedando alineadas. ¿Vale? Entonces, al quedar alineadas las vistas, ya he generado otra vista allá atrás. ¿Esta vista en dónde iría? Vamos a imaginar que esta tapa se articula, es decir, se abre, tiene una bisagra en esta parte y se mueve en este sentido. Hacia allá se va a abrir esa tapa. Y si yo abro esa tapa, me va a quedar al lado, ¿sí?, de este plano vertical, o sea, por aquí. ¿Cierto? Entonces, la vista me quedaría como en esta parte más o menos. ¿Cierto? Y ahí entonces tendría tres vistas. Tengo la vista superior, tengo la vista frontal, tengo la vista superior y tengo la vista lateral. ¿Vale? Entonces, frontal, superior y lateral. ¿Lateral qué? Lateral derecho, ¿cierto? O lateral izquierdo, en este caso yo me estoy viendo la pieza desde acá, sería mi lateral izquierdo puesto al otro lado, ¿cierto? A la derecha. Entonces, frontal, superior y lateral izquierdo al lado derecho. A este sistema, ¿sí?, a este desarrollo de vistas se le denomina sistema de primer cuadrante o de primer ángulo de proyección. Este es el cuadrante y el ángulo de proyección, ¿cierto? En la zona donde estoy proyectando, en este ángulo. Entonces proyecto para allá, proyecto para allá, proyecto para allá, y al abrir esas tapas genero este conjunto de vistas, y a este sistema es al que denominamos sistema ISO-E de primer ángulo o de primer cuadrante. Lo simbolizamos de la siguiente forma. Vamos a poner el símbolo por acá. ¿En qué me equivoqué? ¿Listo? Lo simbolizamos de esta manera. Ahora, este sistema de primer cuadrante es una de las formas de proyección usada para hacer planos. Esto que yo acabo de explicar es la teoría de dónde surge el sistema de primer cuadrante. Por supuesto, las personas cuando están elaborando planos ya entienden rápidamente esto, ya conocen esta teoría y ya saben de qué manera ubicar las vistas siempre. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos el sistema de primer cuadrante. Ahora imaginemos la misma situación, pero en esta parte, acá, en el contrario. Vamos a imaginar lo mismo. Tenemos acá un cubo, ¿cierto? La tapa, otra tapa, acá esta parte y acá así. ¿Cierto? Entonces, como está por debajo, vamos a poner estas líneas segmentadas. ¿Listo? Entonces, ese cubo está debajo de este plano. Bien.
Ahí está. Lo mismo, un orificio, vamos a poner el orificio en la misma posición en donde estaba ese. Esa será nuestra cara frontal. Si yo pongo el cubo aquí, hago la proyección de la siguiente manera. Digamos que voy a proyectar hasta esta distancia. Repito la misma operación que hice anteriormente. Voy a remarcarlo con color negro para que ustedes vean qué fue lo que pasó. Entonces, ya estoy tomando este vértice, el vértice que está allá debajo y el vértice que está allá debajo de este plano. Los estoy cogiendo y los estoy pasando a la misma distancia. Y el uno da aquí, el otro da acá, el otro da aquí y el otro da acá. ¿Listo? Entonces, si los marco, ¿cierto? Ahí se refleja la vista. ¿Qué vista estoy viendo acá? La superior. En este caso, yo no pasé la vista desde aquí de abajo atravesando la pieza hasta arriba. ¿Por qué no? Porque ahora sí tengo un plano arriba donde puedo sacar directamente la superior. En este caso no. En este caso, para sacar la superior me tocaba atravesar toda la pieza para encontrar el plano más próximo donde yo pudiera representar la pieza. Como en este caso el plano lo tengo así de cerquita, que está directamente encima, entonces el superior lo puedo reflejar rápidamente en este plano que tengo ahí. ¿Listo? Y esa sería mi vista superior. Ahora, la misma operación la voy a hacer por este lado. ¿Listo? Entonces pasé esta cara de aquí, de acá, de acá, de acá, paso la cruz para el orificio y listo mi orificio. Entonces ya tengo las dos vistas, superior y frontal. Y puedo repetir esta operación también, la del plano paralelo. Allá detrás, en esta representación no se me va a ver mucho, por eso no lo voy a hacer, pero allá detrás puedo también hacer un plano, ¿cierto? Y ese plano, allá, de la misma manera que hice este, va a representar la vista lateral del lado de allá, y también podría imaginar que hay un plano acá en el frente para representar la vista de este lado. Entonces ese es el principio con el cual se generan las vistas. Hagamos esto aquí. ¿Cómo se nos vería? Bien. Entonces, de nuevo, repito la operación. Voy a desplegar los planos. Entonces, al desplegar los planos, me queda, en este caso, este es el plano horizontal, recordémoslo, ¿cierto? Este es nuestro plano horizontal. Entonces, el plano horizontal me queda aquí arriba, y el plano vertical me queda aquí debajo. Recuerden, lo que hice fue desplegar. Un poquito torcidito acá. Vamos a cuadrar eso. Listo. Me quedó ahí. Este sería el origen. Acá tengo mi plano horizontal y acá mi plano vertical. Entonces, plano horizontal vendría acá. O sea, esta vista la voy a poner aquí. Está más o menos en esta posición, ¿cierto? Más cerquita de este lado que del lado de allá, entonces por eso
la ubico ahí, más cerquita de este lado que del lado de acá. Ahora, esta vista, entonces, fíjense que ellas están perfectamente alineadas, no pueden quedar corridas, por supuesto, porque una es sombra, o ambas son sombras de una misma pieza, entonces no pueden quedar trastocadas. El orificio, ¿cierto? Con su centro, ahí es donde me viene a quedar. Entonces, esta sería mi vista superior, esta sería mi vista frontal, y si quisiera sacar una vista lateral derecho, entonces lo que hago es, con el plano paralelo que se me genera allá atrás, ¿cierto? Entonces, podría tener aquí, bueno, ahí lo representaría, y luego lo podría desplegar para representar acá, y tendría una vista de la cara lateral derecha de ese cubo. A este sistema que ustedes ven acá se le denomina sistema de tercer cuadrante, tercer ángulo de proyección, o ISO-A. ¿Listo? Se conoce como, en la norma técnica colombiana, se conoce como sistema de tercer ángulo de proyección. Les recomiendo revisar el compendio de dibujo técnico de Icontec para tener una visión sobre cómo la norma proyecta esto. En teoría, así es como funcionan los sistemas de primer ángulo o de primer cuadrante. Entonces, cuando nos hablan sistemas de proyección, primer cuadrante o tercer cuadrante, hablan de esto o hablan de esto. Esto se simboliza de esta forma. Se simboliza así. ¿Listo? Entonces, cuando usted encuentra este símbolo, sabe que las vistas están dispuestas, las que usted va a leer en el plano, están dispuestas en tercer cuadrante. Cuando usted encuentra el símbolo de esta manera, sabe que las vistas están dispuestas en este orden, o sea, primer cuadrante. ¿Vale? Fíjense ustedes que por este sistema de proyección, como yo hago la proyección de las vistas, en ningún momento estoy viendo en cada una de estas proyecciones cómo se ve por un ladito la pieza, que si es que se me alcanza a ver un bordecito, que la pared del lado. En ningún momento represento eso. Cuando estoy representando vistas, veo únicamente lo que está al frente de esa cara, ¿vale? Entonces, esta me parece que es una explicación teórica que ayuda mucho para entender cómo se hacen las vistas, cómo se generan las vistas y qué sistemas de proyección usamos para las vistas. Probablemente ustedes en este momento se pregunten, bueno, ¿y qué pasa con el segundo y con el cuarto cuadrante? ¿Sí? No hemos hablado en ningún momento de ellos, únicamente hablamos del primero y saltamos al tercero. ¿Qué pasa con ese segundo y con ese cuarto cuadrante? Fíjense, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo les digo que despleguemos el plano, ¿sí?, para poder ver esto o para poder ver esto, el movimiento que este plano, el plano vertical, el plano horizontal, disculpen, el plano horizontal, el movimiento que está haciendo es este, ¿cierto? Él está basculando de esta manera. Él no hace así, él hace solamente en este sentido, ¿cierto? De izquierda a derecha se está moviendo este plano. Eso hace parte un poco de las reglas en las cuales se basa todo este sistema. Bien, entonces, este plano bascula de esta manera. Si este plano bascula de esta manera, me permite ver esto y me permite ver esto. ¿Por qué? Porque el cuarto cuadrante, pues, si este está quieto y este plano baja, pues sencillamente el uno colapsa con el otro. Y eso mismo ocurre aquí. Entonces, este plano colapsa con este, entonces no dejaría ver las vistas de segundo y de cuarto cuadrante. Entonces, por ese motivo, esos dos no se usan, porque en la proyección, como se pensó este tipo de proyecciones, este plano únicamente bascula en este sentido.
Entonces solamente me deja ver esto y esto, ¿vale? También se usan esos dos porque son los que mejor me permiten ver una pieza a la hora de proyectarla en esos planos. Estos dos no me permiten ver tan claramente la pieza. Entonces, geométricamente hablando, se tomaron los conceptos, valga la redundancia de la geometría, para demostrar cuál de estos sistemas me representa mejor una pieza, y entonces se tomaron el primero y el tercero, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a sistemas de proyección. Bien, voy a borrar un poquito el tablero. Bien, entonces, ahora, para concretar la información, cuando hablamos de sistemas de primer ángulo de proyección o de primer cuadrante, tendremos la vista aquí arriba, en lo más alto tendremos la vista inferior, en la mitad tendremos la vista frontal, debajo tendremos la vista superior, a este lado tendremos la vista lateral izquierda, a este lado tendremos nuestra vista lateral derecha, y a este lado tendremos la posterior, o sea, la vista de atrás de la pieza. ¿Listo? Inferior, frontal, superior, lateral derecha, lateral izquierda y posterior. ¿Listo? Ese es el orden de las vistas. Lo simbolizamos de esta forma. Nunca en un plano nosotros escribimos: estas vistas están en primer cuadrante, estas vistas están en primer ángulo de proyección, estas vistas están en ISO E. Nunca escribimos eso. Lo que hacemos es poner este símbolo. Fíjense cómo construyo yo el símbolo. Esto es un trapecio, ¿cierto? Si yo hago unas líneas imaginarias acá, me da la altura para construir este diámetro. Y si yo trazo otras líneas imaginarias con las puntas más externas del trapecio, me da la altura para poder representar el otro círculo, la otra circunferencia. Entonces quito yo esas líneas de proyección y así es como me debe quedar. La única línea que voy a poner es una línea punteada muy fina que va a atravesar por la mitad el trapecio, pasa a lo largo de las circunferencias, pasando por el centro de ellas, y de manera horizontal pasa por ambas zonas. Y esto va a tener también un eje vertical que baja intersectando ese horizontal acá por toda la mitad de las circunferencias. ¿Listo? Entonces, este es el símbolo de primer cuadrante o de primer ángulo de proyección. ¿Cómo encuentran ustedes ese símbolo? Ese símbolo lo encuentran cuando ustedes están leyendo un plano
en la parte inferior derecha, ustedes van a encontrar un cajetín al que denominamos rótulo. En las sesiones anteriores estuvimos hablando del tema del rótulo. Entonces, en el rótulo, en la primer casilla que ustedes van a encontrar en el plano, encuentran este símbolo. Y si encuentran este símbolo, saben que las vistas están organizadas de esta manera. Si el símbolo está al contrario, el sistema será de tercer cuadrante, que es el que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces, este es primer cuadrante. Separemos. Bueno, este marcador está como malito ya. Bien. Y acá vamos a poner las de tercer cuadrante o tercer ángulo de proyección. Entonces, acá tenemos el superior, aquí debajo tendremos el frontal, aquí debajo tendremos el inferior, aquí tendremos lateral derecho al lado derecho, lateral izquierdo al lado izquierdo, y el posterior. ¿Qué vistas quedan en su mismo sitio en ambos sistemas? Frontal y posterior. Con posterior ocurre algo, y es que la norma técnica nos dice que puede ser ubicado al lado izquierdo o al lado derecho del conjunto de vistas según sea la necesidad del dibujante. La norma nos permite ubicarlo ya sea acá o ya sea acá. Ustedes se podrán dar cuenta que en este sistema uno pensaría que el posterior debería ir a ese lado, y en este caso el posterior debería ir a este lado. Y es verdad, en la proyección debería ser de esa manera, pero se ubica el posterior en el mismo sitio debido a que nos da un manejo mejor del espacio en el plano. ¿Por qué? Porque resulta que si esta es la hoja donde yo tengo que dibujar mi plano, ¿cierto? Y ubiqué las vistas de la pieza que estoy dibujando de esta manera, el rótulo está en esta parte. Si el rótulo está en esta parte en donde está esta información y otra información más, entonces yo voy a necesitar buena parte de la hoja en esta zona para poder ubicar ese rótulo, que solamente puede ir en ese sitio, esquina inferior derecha de la hoja, en ninguna otra parte puede ir. Hablando de planos de manufactura y de mecánica, ¿listo? Los de arquitectura e ingeniería civil tienen otra normativa, en algún momento hablaré de eso. Bien, entonces, como necesito este espacio, y si yo pusiera este posterior acá, yo tendría que correr estas vistas acá, pero si las corro, problema, esta vista se me cruzaría o me quedaría encima del rótulo. Como eso no puede pasar, entonces pues mantengo el posterior en esa manera, en este lado, perdón, para poder siempre tener este espacio para el rótulo. ¿Listo? Entonces, yo lo hago de esa manera y uso esa estrategia. Sé que muchos dibujantes la usan, no sé, otros dibujantes de pronto podrán ver este video y dirán, no estoy de acuerdo con eso, yo lo manejo de otra manera, o bueno, en fin. Lo que estamos viendo acá son estrategias para poder hacer como la diagramación del plano usando los sistemas de proyección. ¿Listo? Y de acuerdo a cada dibujante, pues entonces va configurando
según las necesidades propias del diseño o de la empresa para la que está diseñando, fabricando, en fin. ¿Listo? Entonces, esos son los sistemas de proyección. Este sistema se simboliza de esta forma. ¿Listo? Este sistema se simboliza de esta manera. Símbolo de primer cuadrante, símbolo de tercer cuadrante. Entonces voy a ponerle el nombrecito acá para que lo tengan presente. Primer ángulo de proyección y acá entonces tenemos el tercer ángulo de proyección. Bien, espero que con esta información tengamos un poco más claro cómo es el tema de las vistas, ¿vale? Junto con esto vamos a ver unos ejercicios que los voy a poner a continuación para que ustedes tengan una práctica sobre esto que les acabo de hablar. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, para ilustrarles el tema de vistas, para darles un ejemplo de cómo funciona esto, vamos a usar como elemento de ejemplo esta pieza, una cajita en madera que nos está representando una pieza mecánica. ¿Listo? Entonces esta piecita la vamos a dibujar en sus vistas acá. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Fíjense lo siguiente. Lo que voy a imaginar en este momento es que yo tengo esa pieza, que es esta misma que ustedes están viendo acá, la tengo metida en una caja de cristal. Imaginemos esto en nuestra mente. Una caja de cristal en la cual yo ubico una pieza que está en 3 dimensiones. Entonces, una pieza como esta la meto dentro de una caja de cristal y va a quedar de esta manera. Esas aristas, todos los filitos, todos los bordecitos que componen la pieza, los voy a proyectar contra las caras de esa caja de cristal. Imaginemos que todos los filitos que tiene esa pieza los estoy proyectando contra este acrílico y acá me está quedando dibujado el contorno, ¿cierto? El contorno de toda la pieza, de la parte frontal, solamente como se ve en la parte frontal. Aquí solamente como se ve en la parte lateral y aquí como se ve en la parte superior. Fíjense que en los dibujos que se están proyectando en estas caras no hay ninguna sensación de profundidad. No estoy viendo qué tan profundo o qué tan ancha o qué tanta distancia hay entre estas caras. No estoy midiendo eso, solamente estoy midiendo la altura y la longitud en todas las partes de la vista. Altura y longitud. En ningún momento veo profundidad. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora, si solamente voy a trabajar en 2 dimensiones, ¿sí? Vistas en 2 dimensiones, voy a trabajar únicamente altura, o sea, en el eje Y y en el eje X. Bueno, realmente no sería el eje Y, sería el eje Z. Sería el eje Z y el eje X, o el eje Z y el eje Y. Pero estamos hablando en
2 dimensiones. Bien, entonces, fíjense que yo he puesto unos cuadritos acá punteados. Esos cuadritos es para que nosotros nos hagamos la idea de en dónde vamos a ubicar las vistas de la pieza que voy a dibujar, de esta pieza. Entonces, en estos espacios ubicaré la vista superior, la vista frontal, la vista lateral, la vista posterior. Todas las vistas las voy a ubicar dentro de esos cuadros. Pero fíjense, he puesto este símbolo. Este símbolo quiere decir primer cuadrante o primer ángulo de proyección o ISO-E. Eso quiere decir que uno de estos cuadros será el frontal y debajo del frontal ubicaré el superior, como lo estábamos viendo anteriormente. Entonces, para efectos de todo lo que vamos a realizar en cuanto a primer ángulo, esta de la mitad será nuestra vista frontal. Voy a ponerle una pequeña F aquí encima para que la distingamos. No quiere decir que eso se ponga en los planos, tampoco los cuadritos, pero para efectos académicos lo estamos haciendo con el fin de que ustedes visualicen en dónde se ubica cada vista. Listo, entonces, este será el frontal. Lo que tenemos aquí debajo será el superior. ¿Listo? Si este es el frontal y este es el superior, este que yo tengo acá será el lateral izquierdo al lado derecho. Si no se acuerdan porque ese es el lateral izquierdo al lado derecho, devuélvanse un poquito en el video para que vean la explicación que hice de los cuadrantes y por qué motivo tenemos el lateral izquierdo al lado derecho y el lateral derecho al lado izquierdo. Entonces, devuelvan un poquito el video y de nuevo vean la parte de ángulos de proyección. En fin, ahora, si estas son mis vistas frontal superior y lateral izquierdo, quiere decir que esta es la lateral derecha. Por lo tanto, podría decir ya que esta es la posterior esta vista sería la inferior, ya tengo la superior, esta sería la inferior y de esa manera ya tengo bautizados todos los espacios en donde voy a ubicar las vistas de esta pieza. Ahora, regresemos a nuestra imaginación, donde tenemos metida la pieza en la caja de cristal, ¿cierto? Esta pieza, ¿sí? La he cogido, la he metido dentro de una caja de cristal, la tengo acá, y ahora ya sé cómo es la vista frontal. Sé que la vista frontal tiene esta forma debido a que todas las aristas de la pieza que dan contra esta tapa frontal se han proyectado y me han dejado ver los contornos para poder dibujarlos en las vistas. Entonces, en la frontal tendremos esto puesto acá. Entonces, de manera rápida lo voy a esbozar para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Listo, entonces, tenemos acá la parte de acá, luego acá tenemos una pieza más grande, un cuerpo más grande, aquí tenemos una salida, el tablero se mueve mucho, entonces el pulso se me deteriora. Acá tenemos unos tornillitos que se están asomando, acá unas tuercas. ¿Listo? Poco más, poco menos es lo que yo encuentro en esta vista, ¿vale?
en la frontal, lo que tenemos ahí. Ahora, lateral, ¿cierto? ¿Qué veo en el lateral? Acá tengo dibujado el lateral derecho, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se nos vería el lateral izquierdo. Perdón, acá tengo el lateral izquierdo, vamos a verlo acá a la derecha. Disculpen, un pequeño errorcito. A ver, es que a veces uno se confunde con el tema de las vistas. Suele ocurrirnos a todos. Listo, acá tengo entonces la salida de este lado, tengo acá el tubo que sale de aquí de abajo y tengo un pequeño elemento que veo con un orificio acá, como una orejita. Listo, ahí tengo la vista, esa vista la tengo ahí, lateral derecho al lado izquierdo. Ahora, el superior. ¿Listo? Esta vista superior la voy a ubicar aquí. Entonces, perfectamente alineada porque por supuesto, si ustedes recuerdan la explicación que di con lo de los planos, se dan cuenta por qué nos quedan alineadas las vistas y no quedan corridas, o no deben quedar corridas. Entonces, no olviden eso, no olviden que como hacen parte, una del plano vertical y la otra del plano horizontal, y son proyección de la misma pieza, entonces deben estar alineadas. Listo, entonces acá, ahí, a grosso modo ya tengo eso. La vista frontal, la vista lateral izquierda al lado derecho y la vista superior. ¿Qué iría acá? La vista inferior, es decir, cómo se ve la pieza desde abajo, ¿cierto? Esa vendría acá. Cómo se ve el lateral izquierdo al lado derecho, ¿cierto? Cómo se ve el posterior. Entonces, todas las vistas las empiezo a ubicar dentro de este esquema y de esa manera empiezo a darle una diagramación al plano. ¿Cuántas vistas debo usar? Entonces ustedes deben estar viendo acá que yo tengo 6 cuadritos, de los cuales he llenado 3 y me quedan 3 por llenar. Si yo tengo una pieza compleja, muy compleja, que en todas sus caras tiene cosas diferentes, pues debo dibujar las 6 vistas. Pero si no tengo una pieza tan compleja, es decir, que solamente tiene características importantes de pronto en una, en 2 o en 3 vistas, pues solamente esas 3 debo usar. ¿Cuál es la medida para eso? La medida para eso es que yo tenga las suficientes vistas para poder representar completamente las dimensiones de la pieza, con el fin de que con esos dibujos y con esas medidas se pueda fabricar eso que dice el plano. Si hacen falta vistas o hacen falta medidas y no se puede fabricar la pieza, pues simplemente el plano es un fracaso, entonces no nos va a servir. ¿Listo? Entonces, ¿qué cantidad de vistas es la ideal? La necesaria y suficiente para poder explicar completamente la pieza, es decir, para poder explicar las formas y para poder explicar las dimensiones. El sistema que vimos anterior es el sistema de primer ángulo. Ahora tenemos acá un símbolo que nos representa el sistema de tercer ángulo. Para el sistema de tercer ángulo tenemos este orden de vistas. Si ustedes lo comparan con los anteriores, tenemos unos cambios. Ahora, acá tenemos la vista superior, mantenemos la frontal en este sitio, en la parte de abajo tenemos la inferior, al lado izquierdo de la frontal ubicamos la lateral izquierda, al lado derecho de la frontal ubicamos la lateral derecho
y la posterior sigue manteniéndose en la misma posición. ¿Listo? Entonces, si yo vengo a hablar de las vistas de esta pieza, de nuevo, lo primero que tengo que hacer es imaginar la pieza como si estuviese en una caja de cristal. Al entender cómo se vería de frente, cómo se vería de lado, cómo se vería desde arriba y cómo se ve en todas las demás partes de la pieza, entonces vengo a representar eso. Entonces, en el frontal decimos que tenemos un cuerpo grande acá, rectangular, ¿cierto? Unas punticas redondeadas, vamos a redondearlo, bien, tengo una parte sobresaliente, parece un cuello, ¿sí? Un cuello que sale acá, una parte que nos sobresale, un cilindro que sobresale. En la parte inferior tenemos otra protuberancia que sale, que se proyecta. ¿Listo? Si voy a ver cómo se ve la pieza en el lateral derecho, entonces veo también un cuerpo algo más cuadrado, pero de la misma altura que tengo acá en la frontal. Busco que me queden alineadas las vistas. Ahora, de esta parte sobresale este mismo cuello, que por supuesto tiene la misma altura y el mismo diámetro. Y tengo esta otra protuberancia del mismo diámetro y de la misma altura. Entonces, así veo esta parte de frente, así la veo de lado. Así veo esta parte de frente, así la veo de lado. Así veo esta parte de frente, así la veo del lado derecho. ¿Listo? En el lado derecho también veo esta parte. ¿Listo? Ahora, en el superior, ¿cómo lo veo en el superior? Tengo la pieza acá y en el superior vería esto. ¿Qué proyecto en el superior? Esto. Esta sería la vista superior. Lo mismo, un cuerpo grande con un gran redondeo. ¿Cierto? Y acá entonces, de este mismo diámetro, tendría acá la vista superior. Ahora, aparte de ver simplemente esta altura, veo también que hay un orificio interno más pequeño que este, ¿listo? Y otros dos orificios aquí a los lados. Recordemos siempre cuando hacemos orificios, en el centro poner una crucecita para marcar cuál es el centro del orificio. En todo diámetro, en toda circunferencia de toda pieza debe existir una crucecita para marcar el centro. ¿Listo? Se van a dar cuenta con el paso
de las clases lo útil que es esa crucecita. ¿Vale? Entonces, de esta forma podría decir que ya tengo tres vistas. Cómo se ve desde arriba, cómo se ve de frente y cómo se ve de lado. ¿Listo? Y esto entonces podría yo complementarlo con otras vistas de cómo se vería en el lateral izquierdo, cómo se vería en el posterior o cómo se vería en el inferior. Entonces, en resumen, las vistas del sistema de tercer cuadrante o de tercer ángulo de proyección se ubican de esta forma, de esta manera. Las principales vistas del sistema de tercer cuadrante es la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha al lado de la frontal. ¿Listo? En este orden. Es la única manera de ubicar vistas en este sistema. No se puede cambiar el orden de las vistas. No, que es que la superior por alguna razón no la quise dejar acá, sino la quise correr un poquitico para acá. Error. No, que quise que estas me quedaran así. Error. Que corrí esta un poquitico para acá porque no me cabía una información que iba a poner acá. Error. Las vistas siempre deben estar organizadas de esta manera. ¿Vale? Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro cómo es el sistema de pensamiento con el cual arrancamos a entender cómo son las vistas en una pieza para empezar a pensar en un plano, en un diseño, en las diferentes caras que vemos en una pieza o que vamos a diseñar, que debemos estar diseñando o de la cual estamos sacando una copia para realizar un conjunto de planos. ¿Listo? De cualquiera de las dos maneras, este sistema de pensamiento que estamos trabajando acá es el que nos sirve para componer el plano.